Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de cómo tratar la presencia de infección por hongos a nivel de los pies. La infección por hongos en el pie, también conocido como tinea pedis o también conocido como pie de atleta, es una afectación que se da de forma muy frecuente en los adultos y adolescentes y es muy raro verla antes de la pubertad. Los hongos más comunes involucrados en esta infección tenemos el Trichophyton rubrum, el Trichophyton mentagrophytes y el Epidermophyton flucosum. La infección suele darse por contacto directo con el hongo causante de este tipo de tiña. Esto se puede dar al andar descalzo en vestuarios o sobre pisos de piscinas o instalaciones que se encuentran en el interior o alrededor del ambiente de las piscinas. Otros factores de riesgo que podrían también producir la infección de hongos en los pies sería ser paciente con diabetes mellitus o también usar calzado muy opresivo u oclusivo a nivel de los pies. Con respecto a los signos y síntomas de esta infección, hay tres tipos que se podrían diferenciar, las cuales les voy a detallar a continuación. Pero antes de eso, si te llega a ayudar mucho este video, no te olvides pues darle me gusta, comentar y compartir el mismo. La tinea pedis interdigital es aquella que afecta entre los dedos y se va a caracterizar por la presencia de escamación o erosiones entre los dedos del pie, las cuales pues van a causar mucha comezón o prurito. Esto se va a dar especialmente entre el tercer y cuarto espacio que hay entre los dedos a nivel del pie. En algunas ocasiones, aparte de lo ya señalado, podrían haber la presencia de fisuras a nivel de las lesiones, que son como unas heridas cortantes que van a causar mucho dolor. El otro tipo de tiña a nivel del pie sería la tiña hiperqueratósica. Este tipo de tiña o alteración que hay a nivel del pie se va a caracterizar por la presencia de lesiones hiperqueratósicas que se van a dar a nivel de la planta del pie y a nivel de la superficie medial y lateral del pie. Esta distribución de las lesiones hiperqueratósicas se le denomina en forma de mocasín y asociado a la misma podría haber enrojecimiento. Y por último vamos a tener la tiña del pie vesículo-ampollosa, también denominada inflamatoria. En este tipo de cuadro vamos a ver la presencia de vesículas y ampollas a nivel de las lesiones del pie, causando mucha comezón y en algunas ocasiones también podría causar dolor. También se verá enrojecimiento, el cual va a ser variable, y la zona más afectada sería la zona medial del pie. Con poca frecuencia, esta infección a nivel de los pies por hongos va a causar la presencia de erosiones y úlceras entre los dedos del pie. A esto se le conoce como tiña del pie ulcerativa. Y cuando se da la misma, se le relaciona a una infección bacteriana secundaria. Las infecciones por hongos en los pies pueden ir asociados a infecciones concomitantes a nivel de las uñas del pie, también a nivel de las piernas o a nivel de las manos. A continuación les voy a mostrar algunas enfermedades que se parecen a la tiña del pie pero que no lo son, las cuales a veces suelen confundirse con esta infección. Entre ellas tenemos el eritrasma, la infección por cándida interdigital, la dermatitis por contacto crónica, el eczema palmoplantar crónico, la psoriasis palmoplantar, la queratolisis con hoyos, la dermatosis plantar juvenil, la queratolisis exfoliativa, el eczema palmoplantar agudo disidrótico, la pustulosis palmoplantar y también se le puede confundir con la sarna. Para hacer el diagnóstico de esta infección se va a tener que realizar un raspado y luego someter el mismo a un reactante químico, el cual es el hidróxido de potasio. Al visualizar las muestras con el microscopio vamos a ver la presencia de hifas cementadas, las cuales corresponderán a los hongos. Cuando esta infección se da por levaduras, como la cándida, visualizaremos pues la presencia de levaduras en ciernes, pseudohifas e hifas septadas con el preparado de hidróxido de potasio. A continuación les voy a hablar acerca de lo que más les importa y por lo cual están viendo el video. Voy a hablarles del tratamiento.
Para el tratamiento inicial de este tipo de infecciones se van a preferir los tratamientos tópicos. Entre ellos vamos a utilizar los azoles, las alilaminas, la butenafina, el ciclopirox, tolnaftato y la amorolfina. La nistatina tópica no va a ser eficaz para el tratamiento de dermatofitos a nivel del pie. El tratamiento tópico se va a aplicar entre 1 a 2 veces por día y el mismo se va a tener que continuar hasta completar 4 semanas. Aunque en algunas ocasiones ciclos más cortos se ha evidenciado que también han causado buenos efectos y beneficios y la cura de esta infección. Por ejemplo, al utilizar la terbinafina al 1% aplicada 2 veces al día se ha visto mejoría y cura al cabo de más o menos 10 días. Los estudios han demostrado que las alilaminas son más efectivas que el uso de los azoles. En el caso de que la enfermedad sea refractaria, es decir, resistente al tratamiento con medicamentos tópicos, tendríamos que utilizar tratamiento por vía oral. En adultos se podría utilizar los siguientes medicamentos: la terbinafina, el itraconazol y el fluconazol. La terbinafina se utilizará una tableta de 250 miligramos una vez por día por un periodo de 2 semanas. El itraconazol de 200 miligramos se utilizará 2 veces al día por el periodo de una semana. El fluconazol de 150 miligramos se va a utilizar una tableta cada semana por un periodo entre 2 a 6 semanas. Hay otro medicamento que se llama griseofulvina, la cual es muy utilizada para el tratamiento de la tiña a nivel de la cabeza en los niños. También se podría utilizar para la tiña en los pies, pero la duración del mismo es muy larga, por lo cual algunos no prefieren usarlas, pero de todas maneras les voy a indicar la dosis que se da de la misma. La griseofulvina de 500 miligramos se podría tomar en la mañana y en la noche por un periodo entre 4 a 8 semanas. En aquellas personas que tienen presencia de hiperkeratosis, es decir, la presencia de callos duros originados por el hongo, podrían utilizar agentes queratolíticos, los cuales ayudarán a eliminar esa hiperkeratosis. Entre ellas vamos a tener el ácido salicílico en crema, el cual ayudará como queratolítico para ayudar a aquellos pies que tienen un engrosamiento en la planta de los mismos por infección por hongos. Para terminar, les hablo acerca de la prevención. Se prefiere utilizar calcetines que sean absorbentes, que mejoren la ventilación y que no mantengan los pies húmedos. Evitar el uso de calzado oclusivo. También beneficiaría el uso de talcos desecantes de los pies. Y si el paciente sufre de hiperhidrosis, tratar esta enfermedad de fondo. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, no se olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal.